Entonces, la primera pregunta que quizás sería interesante y seguramente ustedes se hacen es, bueno, ¿qué es el sistema de evaluación docente aquí en Chile? Que después se junta con este sistema de carrera docente. En rojo, lo que yo creo que es lo importante de destacar en este caso. Primero, es un sistema que obliga, porque es una evaluación obligatoria, a todos los profesionales docentes, sean estos docentes de primaria, secundaria y educadores de párvulo o infantil, que se desempeñan en establecimientos públicos, lo que en Chile se conoce como establecimientos municipales. Recuerden ustedes que en Chile en la década de los 80 se privatizó parte de la educación y aparecen tres grandes niveles. Aparece la educación pública o municipal, administrada por los alcaldes de cada comuna, se le entregan a ese poder comunal la administración de los establecimientos que hasta antes de esa fecha eran propiedad del Estado, y ellos administran esos establecimientos, se le otorgan recursos desde el nivel central, y es el alcalde, junto a su consejo municipal, quien administra estos colegios. A eso me refiero con establecimientos públicos. Y esta evaluación docente también considera, con el paso del tiempo, a los colegios particulares subvencionados, que son aquellos colegios que, si bien es cierto, tienen un origen de propiedad privada, reciben una subvención del Estado, por lo tanto los hace también merecedores o obliga a los profesores que ahí trabajan a ser evaluados con la periodicidad que el sistema indica. ¿Ya? Y también se agrega, cuando se agrega el tema de la carrera profesional docente, a las educadoras de párvulo o a las maestras de infantil, que en el caso chileno, ¿cierto?, trabajan en los jardines infantiles. Desde Arica a Punta Arenas, desde Cordillera Mar, o sea, en todo nuestro territorio nacional, los profesores entonces tenemos la obligación de evaluarlos. Y principalmente el objetivo de este proceso de evaluación es fortalecer la profesión docente y contribuir a la mejora de la calidad de la educación. Se propone que a través de estos procesos de evaluación periódica, los profesores entramos en profundos procesos de reflexión en cuanto a la preparación de la enseñanza, en cuanto a la implementación de la enseñanza y los procesos evaluativos que eso conlleva. Entonces, creo que ahí podríamos dar respuesta a la primera pregunta, que es, ¿qué es la evaluación docente? Los orígenes de esta evaluación docente se remontan ya casi 20 años atrás, cuando en el año 2003 comienza, ¿cierto?, este largo camino de negociaciones entre lo que es el Estado, el Colegio de Profesores y los sostenedores. Recuerden ustedes que yo les decía que cuando comienza este proceso de evaluación docente por allá por el año 2003, solamente consideraba a los profesores que trabajaban en el sistema municipal. Entonces, en ese sentido, los municipios, como sostenedores de los diferentes colegios, deben negociar en conjunto con el Colegio de Profesores y el Estado, ¿cierto?, lo que va a ser la implementación de esta evaluación docente. Para que en el año 2004 surja la ley 19.961, que es la que da origen a lo que se conoce en un inicio como el proceso o este Programa Nacional de Evaluación Docente. Para llegar a esto hay dos caminos que permitieron explicar el proceso de instalación del sistema, que no estuvo exento de dificultades. Una resistencia fuerte de parte de los profesores que estábamos en ese tiempo, digo estábamos porque yo en esos años estaba en el sistema público, más que nada por desconocimiento y por temor a cómo iba a ser implementada esta evaluación docente, quiénes iban a ser los agentes que nos iban a evaluar y cuáles iban a ser los aspectos que iban a ser evaluados. Entonces, el proceso de instalación de lo que es la evaluación docente fue complejo, más que nada por un tema de difusión y comunicación de lo que ocurría. No olviden ustedes que nosotros veníamos saliendo hace poco del gobierno, un gobierno autoritario, ahí cada uno tiene su opinión, pero que de alguna manera instaló en nosotros como ciudadanos chilenos un temor a lo que era el control y ese tipo de cosas. Entonces siempre estaba la desconfianza ahí de cómo iba a ser este proceso, cuáles iban a ser los efectos que iban a tener sobre nuestro trabajo, y eso generó un tema bastante complejo ahí, incluso con movilizaciones de los profesores en ese tiempo. Bueno, para instalar entonces este camino se va por dos líneas. Primero, desde una perspectiva histórica,
que ubica dentro del continuo de surgimiento y consolidación de las políticas educacionales orientadas al fortalecimiento de la profesión docente y la calidad de la educación, desde los inicios de la década del 90. Con el retorno a la democracia en el año 90, con el gobierno del presidente Patricio Aylwin, se comienza fuertemente a modernizar la educación. El ministro de Educación de esa época, ¿cierto?, instaló varios programas que venían a fortalecer el trabajo docente de un sistema escolar que estaba un poco olvidado y muy lejano a inversiones. Es por eso que en esta década del 90 en Chile, por ejemplo, se instala el programa Enlaces, que viene a ser pionero a nivel también latinoamericano de lo que es la instalación de las TIC en el aula. Entonces, el Estado, el gobierno invierte grandes cantidades de dinero en dotar, hoy día, 9 de cada 10 escuelas de Chile, de acuerdo a los últimos datos que tengo, que manejo, 9 de cada 10 escuelas cuentan con un laboratorio de informática instalado en el colegio con conexión a Internet, independiente de la zona en que esté ubicado. Hay colegios de sectores bien apartados, bien rurales, que cuentan con un laboratorio proporcional a la cantidad de estudiantes, con conexión a Internet, lo que permite a esos chicos manejarse en el tema del uso de las TIC en la enseñanza. Otro programa que quizás sería interesante, que también surge en esta década de las 90, como para ejemplificar a ustedes lo que significó este cambio, es el CRA, que son los Centros de Recursos Audiovisuales, que son en rigor, son bibliotecas que se instalan en cada uno de los colegios, en el 100% de los colegios, que entregan al establecimiento una cantidad importante de textos de estudio, de diferentes textos de literatura, etcétera, etcétera, y también recursos audiovisuales. También está ahí en ese tiempo, se instala el programa que aquí en Chile se llamó el P900, que consideró en su inicio las 900 escuelas que el gobierno detectó en su momento más vulnerables. Ese programa posteriormente se amplió y lo que hacía era apoyar tanto a los profesores como a los estudiantes con capacitación, con actualización de conocimiento y con recursos económicos que les permitía gestionar desde el propio establecimiento la adquisición de materiales de acuerdo a un proyecto que cada establecimiento generaba. Entonces, como ustedes ven, en la década del 90 fue para nosotros como país una etapa bastante dinámica, lo podríamos decir así, en que la educación fue tomando nuevamente vigor y se incorporaron una cantidad tremenda de recursos hasta el día de hoy se sigue haciendo. Una segunda perspectiva para dar cuenta de los orígenes de esta evaluación docente tiene que ver con la perspectiva procedimental, que aborda las particularidades del proceso de negociación tripartita que definió a las características de la evaluación docente y los antecedentes directos relacionados con su elaboración. Como les decía anteriormente, aquí está involucrado el Estado a través del Ministerio de Educación, los sostenedores en su inicio a través de los alcaldes y el Colegio de Profesores en representación de los docentes de Arica Punta Arenas. Para eso se genera en esta misma década del 90, que ya en el año 2003 estaba en vigencia, lo que nosotros conocemos acá como el marco de la buena enseñanza, que de alguna manera con sus 4 ámbitos permite orientar al profesor la forma en que se prepara la enseñanza, la forma en que se evalúa la enseñanza, el conocimiento que debe tener el profesor de la forma que aprenden sus estudiantes, entre otras cosas. Y también se crea el programa de asignación de excelencia, que es anterior al programa de evaluación docente, que con un formato bastante similar, que de ahí surge la evaluación docente, ofrecía a los profesores que así lo quisieran realizar un portafolio. Ese portafolio era evaluado a nivel central, entiéndase a nivel central como el Centro de Perfeccionamiento, Experimentaciones, en nuestro CPIP, que seguramente ustedes lo han escuchado, y de acuerdo al resultado que tenía el profesor, que de manera voluntaria se presentaba a este proceso de excelencia pedagógica, recibía un beneficio de excelencia pedagógica que tenía una duración de 10 años y se transformaba en un incremento importante en su renta. Junto con eso, también este modelo de asignación de excelencia pedagógica invitaba a los profesores a incorporarse a lo que aquí en Chile se llama la red de maestros,
que son profesores de excelencia, que han tenido buenos resultados en su momento en la asignación de excelencia pedagógica y actualmente en lo que es el proceso de evaluación docente y carrera docente, y que se transforman ellos en formadores o más bien van actualizando a sus profesores en los conocimientos que ellos manejan de manera excelente. Esa es la red de maestros de maestros. Entonces, como ustedes ven, en el caso de nuestro país, tenemos ya a lo menos 20 años, cercanos a los 20 años en este proceso de evaluación docente, que se ha ido optimizando con el tiempo, se ha ido mejorando y se le han ido incorporando más elementos y lo han transformado en un proceso bastante más ordenado y que ya cuenta con el total reconocimiento del 100% de los profesores. A partir del año 2016, este sistema de evaluación docente, con la promulgación de la ley 20.903, se crea lo que se llama actualmente el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que esto considera definir el tramo en carrera docente. Entonces, al hablar de carrera docente, se hace una amalgama entre la trayectoria temporal del profesor, para decir los años de servicio, y su desempeño en el aula. La conjunción de estos dos elementos nos va a dar como resultado un encasillamiento de los profesores en distintos niveles y en función de eso, primero tiene un beneficio económico importante el profesor en la medida que va aumentando en el nivel, y segundo, tiene, como les decía anteriormente, este acceso a participar en la red de maestros y de alguna manera forma parte del aparataje ministerial que busca la capacitación y el perfeccionamiento constante de los profesores en activo. ¿Cómo se llega a establecer estos niveles? Bueno, el puntaje obtenido en un portafolio de evaluación docente, que es un instrumento que lo voy a explicar un poquito con mayor detalle más adelante, es lo que le permite a usted acceder en conjunto con los años de servicio a un tramo determinado en la carrera docente. Yo no sé si les parece hacer, si tienen alguna consulta en el momento o al final, a mí me es indiferente. O sea, si ustedes me dicen, me hacen la consulta, yo no veo a nada, así que le pediría a Alicia, si es posible, si alguien tiene alguna consulta, quizás es mucho mejor en el momento que al final. Pero ustedes ahí toman la decisión. Los docentes, las educadoras, son evaluados por medio de 4 instrumentos. Estos 4 instrumentos, el propósito que tienen es recoger la información desde la práctica, y eso lo hacen a través de un portafolio. Este portafolio se entrega avanzado el primer semestre y tienen los profesores un plazo alrededor de 5 meses, más o menos 4 o 5 meses, para desarrollarlos, ¿ya? Esa es la parte que le corresponde al profesor, pero también tiene la idea de que el profesor a través de este portafolio entregue su propia visión de cómo él percibe su trabajo profesional, cómo él prepara la enseñanza, cómo él implementa la enseñanza y cómo él evalúa el aprendizaje de sus profesores a través de diferentes instrumentos que están presentes en este portafolio, que más adelante intentaré explicar con mayor detalle. También este portafolio o esta evaluación docente considera la opinión de sus pares. Hay un equipo de profesores que año a año se van cambiando. Los profesores tienen la posibilidad, si son bien evaluados, tienen la posibilidad de postular a ser pares evaluadores. Y el nivel central los prepara para esta función y ahí a cada uno de ellos se le asigna una cantidad de profesores, generalmente de su misma comuna, y ellos tienen una entrevista estructurada que aplican al profesor, y eso pasa a ser uno de los elementos que se considera al momento de la evaluación y posterior asignación de tramos en la carrera docente. O sea, hay un par que establece una entrevista con el profesor y de alguna manera da cuenta del desempeño que el profesor puede evidenciar en esta entrevista. También se considera la opinión de los superiores jerárquicos, entendiendo esto como el equipo directivo, ya que puede ser o el director, la directora, o lo que aquí en Chile llamamos el jefe técnico, que viene haciendo algo así como el coordinador académico del colegio, ¿cierto? Que dan la opinión respecto al desempeño del profesor o la profesora en su trabajo en el aula. Esto también mediante un instrumento que se les entrega a ellos para que puedan contestar. Esta evaluación docente que les estoy intentando describir
está a cargo del Ministerio de Educación a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, que es nuestro conocido CPIP. En este cuadro, que copié de la página ministerial, así que ahí ustedes lo pueden después revisar con mayor detalle, da cuenta de estos dos procesos. Por un lado está lo que conocemos como la evaluación docente, ¿cierto? Que comienza, como les decía, del año 2004, y por el otro lado se incorpora en el 2016 el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Si ustedes se fijan, estos dos procesos confluyen, ¿cierto? Y se transforman ahora en un único proceso. Ahí están los sitios web donde ustedes pueden recoger mayor información de ambos procesos. En el caso de la evaluación docente a cargo del CPIP, que lo deriva en Docente Más, que es un organismo autónomo, en este caso que asume esa responsabilidad. Y en el caso del Sistema de Desarrollo Profesional, directamente el Ministerio a través del CPIP. El marco legal, la evaluación docente desde la ley 19.961 del año 2004, que yo les comenté anteriormente que lo que viene a hacer es anormar en los inicios lo que fue el proceso de evaluación docente, y a partir del año 2016 la ley 20.903 que establece, ¿cierto?, la carrera profesional docente. ¿A quién está dirigido? En un comienzo estaba dirigido, en el caso de la evaluación docente, a los profesores y educadores de establecimientos municipales y servicios locales de educación. Servicios locales de educación entendemos acá en el proceso de privatización en los años 80, ¿cierto? Se entregó a los municipios y también a algunas corporaciones la administración de algunos establecimientos. Y por el otro lado, en la ley 20.903 establece que quienes son los que deben evaluarse son todos docentes y educadoras de establecimientos particulares subvencionados, aquellos que reciben aporte, aún siendo particulares, reciben aporte del Estado, los de administración delegada, los jardines infantiles y los colegios municipales. O sea, se amplía fuertemente el universo de profesores que deben evaluarse. En un comienzo eran más bien los colegios municipales y después se hace esta ampliación a este ámbito que es mucho más grande, quedando fuera solamente una cantidad de pequeña, en el caso de Chile, que son los colegios particulares. ¿Ya? El fuerte acá es en colegios públicos, colegios particulares subvencionados. En cuanto a los instrumentos que se consideran para proceder a esta evaluación docente, como les comentaba anteriormente, existe la entrevista por un evaluador par, que es un primer instrumento, un segundo instrumento que está desde el comienzo de lo que es la ley de evaluación docente, el informe de referencia de terceros, entendido los terceros como los equipos directivos, director, jefe técnico, inspector general, de cada uno de los establecimientos donde se desempeña el profesor, y una autoevaluación que el profesor realiza respecto a su trabajo, también con un cuestionario entregado para ese efecto que el profesor debe completar. Eso está desde el inicio y se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? Complementa lo que tiene que ver con el sistema de desarrollo profesional docente, ¿ya? En un inicio se consideraban estos tres elementos que les estoy señalando ahí, más este portafolio que tenía 3 módulos. Ahora, en el nuevo proceso de lo que es el desarrollo profesional docente, se mantiene la entrevista del evaluador par, el informe de referencia de terceros, la autoevaluación, el portafolio, pero se incorpora esta prueba de conocimientos, que lo que hace es medir los conocimientos disciplinares que tenga el profesor en el área en cual se está evaluando. Es decir, a un profesor de matemáticas se le aplica una prueba de matemáticas con todos los conocimientos que debiese tener el profesor para impartir el nivel que está declarando y un par de años más avanzado, entendiendo que el profesor siempre debe ir más allá o conocer más allá de lo que debe enseñar. Producto de esta evaluación docente, actualmente el profesor puede ser clasificado o puede tener resultados, puede ser nombrado como destacado, competente, básico o insatisfactorio. Más adelante voy a explicar cada uno de estos niveles y los efectos que tiene el profesor estar ubicado en cada uno de estos. Les puedo adelantar que el nivel insatisfactorio se debe evaluar al año siguiente y si nuevamente vuelve a salir insatisfactorio, debe abandonar el sistema. Ahora, con la incorporación de la ley 20.903 y la aplicación de esta prueba de conocimiento, los profesores
además de ser ubicados en estos niveles, pueden ser ubicados como experto 2, experto 1, avanzado, temprano o inicial. Cada uno de estos tramos dan cuenta del resultado de la evaluación docente, pero también dan cuenta de su conocimiento en la disciplina que enseña y de los años de experiencia que tenga el profesor o los años de servicio. A mayor años de servicio puede acceder a los tramos superiores, ¿ya? Con 12 años o más de servicio en el sistema, el profesor puede aspirar a ser experto 2. ¿Ya? Con menos de 4 años solamente va a quedar en el tramo inicial. Entonces, este cuadrito es bien interesante porque de alguna manera muestra claramente todo el proceso, tanto de evaluación docente como lo que se incorpora a partir del año 2016 y se llama Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y que al final se transforman en un solo proceso. Entonces, para poder explicar un poco más en detalle los instrumentos, me voy a referir al portafolio. Y este portafolio, que en un comienzo era un portafolio que se entregaba físico a cada profesor y uno lo debía ir llenando, ¿cierto? En el papel, y después entregaba este portafolio. De un tiempo a esta parte ya se transformó en un portafolio digital que se va llenando en línea. Por lo tanto, el profesor ya no tiene que andar con el tema que antes debíamos andar con mucho papel, mucho documento para ir adjuntando. Entenderán ustedes planificaciones, instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera, guías de trabajo, guías de enseñanza para los estudiantes que se debía ir anexando. Ahora todo eso está en calidad digital. Este portafolio lo que hace es que permite a cada docente que reúna y presente evidencia que dé cuenta de su mejor práctica pedagógica. O sea, acá lo que hace el profesor es dar cuenta de la mejor manera que él tiene para poder enseñar en los diferentes establecimientos. Para que de esa manera, en base a esos antecedentes que el propio profesor decide entregar y compartir, pueda ser evaluado. Tanto al decidir las prácticas a presentar, o sea, el profesor decide cuáles son las prácticas que va a presentar, como al responder las preguntas de este instrumento, que este instrumento, perdón, le plantea al profesor. Los docentes y las educadoras de infantil pueden mirar su quehacer pedagógico y reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de mejora. Porque hay un apartado del portafolio donde pide fuertemente la reflexión pedagógica y finalmente definir cuáles son sus fortalezas y cuáles son las áreas que debe mejorar. Entonces, como ustedes ya podrán visualizar, es un documento extenso que de alguna manera el profesor va completando en un plazo determinado de tiempo, que como les digo, aproximadamente 4 o 5 meses de trabajo. Este portafolio consta de 5 tareas que se distribuyen en 3 módulos, las cuales deben ser completadas en su mayoría en la plataforma implementada para esta tarea. Les voy a explicar por qué en su mayoría. Ya, este instrumento es un insumo importante para su evaluación docente y para los reconocimientos de la carrera docente. Recuerden que por un lado está la evaluación docente, que a usted lo ubica en nivel destacado, competente, básico, insatisfactorio, y por el otro lado está el tema de la carrera docente, que a usted le permite acceder a los tramos de experto 2, experto 1, avanzado, temprano e inicial. En el portafolio, en el módulo 1, consta de distintas tareas, con alguna diferencia de acuerdo al nivel o modalidad. O sea, el portafolio de nivel infantil difiere del de nivel primaria y el de secundaria. El portafolio de profesor de primaria de matemáticas difiere más bien en lo disciplinar del de profesor de lenguaje, etc. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con el acuerdo de nivel o modalidad de trabajo, en las cuales deberá presentar muestras de su trabajo, tales como el diseño o planificación de la enseñanza. O sea, debe evidenciar cómo él diseña, cómo planifica la enseñanza, cómo evalúa, cómo realiza el monitoreo y posterior análisis y reflexión de esta práctica pedagógica. En el módulo 2, este portafolio lo que hace es que solicita al profesor o educadora que presente una grabación de su práctica. O sea, al profesor se le graba una clase y esta grabación es realizada por un camarógrafo externo, contratado por el nivel central, y no tiene ningún costo para el profesor. Este es uno de los procesos que quizás es más criticado porque
En rigor se le informa al profesor el día y la hora en que va a ser filmado. Por lo tanto, hay una crítica fuerte de que no siempre las clases que son presentadas en esta filmación son las clases cotidianas, ¿ya? Porque al momento que usted sabe el día y la hora en que van a ir, usted prepara con mucha anticipación esa clase. Pero de todas maneras es el recurso que tiene considerado el portafolio para medir la implementación de lo que usted diseñó, de ese diseño, en la clase con los estudiantes, con el curso que usted como profesor decide también filmar. O sea, usted profesor decide con qué curso va a filmar y le informan el día y la hora en que usted va a ser filmado, la clase que usted preparó en el módulo 1 cuando usted diseñó la enseñanza. En el módulo 3 del portafolio, el profesor debe dar cuenta de una experiencia de trabajo colaborativo en la que haya tenido la oportunidad de dialogar y reflexionar en torno a aspectos pedagógicos. O sea, aquí lo que se está buscando es que el profesor sea capaz de identificar y reflexionar respecto a los beneficios que trae para su labor docente el trabajo colaborativo. Ustedes seguramente conocen que en Chile desde un tiempo a esta parte se han implementado estos equipos de apoyo de profesionales de la educación. Por lo tanto, es muy común, si no en el 100% de los establecimientos, en un porcentaje superior al 95% y quizás más, de las salas o de las aulas de nuestro país en que está junto al profesor un asistente de aula, un ayudante, en ocasiones está la profesora o el profesor de educación especial, y si el curso necesita ese apoyo, también puede haber un fonoaudiólogo o un psicólogo, dependiendo de los casos. Entonces, cuando se pide que el profesor dé cuenta de una experiencia de trabajo colaborativo, en el fondo se está buscando que el profesor sea capaz de evidenciar de qué manera este trabajo colaborativo beneficia la implementación del currículum en el aula. Ya sea, dice ahí, con otros docentes, con otras educadoras, con profesionales, psicólogos, profesores de educación especial, fonoaudiólogos, en ocasiones trabajadores sociales o asistentes sociales, como se dicen acá, ¿cierto? O asistentes de la educación, que es por ley, ¿cierto? En el caso de nuestro país, obligación que el profesor tenga un ayudante en primer año. Todos los primeros años tienen un ayudante instalado en la sala. Y también este proceso de diálogo también puede ser con los demás integrantes de la comunidad educativa, entendiendo los equipos directivos, los padres y apoderados o organizaciones que de alguna manera estén involucradas con el colegio. Y cuando aparece ahí el concepto de microcentro, se está refiriendo al trabajo que realizan los colegios rurales de contexto multigrado, o sea, en una sala varios niveles, ¿cierto? Que una vez al mes se reúnen en una reunión, valga la redundancia, en una jornada de reflexión conjunta, en que están todos estos profesores que trabajan de forma unidocente, un solo profesor en la escuela, con varios niveles en una misma aula. A eso se refiere con los microcentros. Entonces, por un lado, pide este módulo 3 hacer esta reflexión de este trabajo colaborativo, y por el otro lado, pide que se informe en este módulo 3 o se anexe a este módulo 3 el informe que corresponde al director o al equipo directivo que da cuenta de los otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo profesional docente y las responsabilidades profesionales, dos ámbitos del marco de la buena enseñanza. Entonces, cómo el profesor evidencia en su trabajo diario a ojos del equipo directivo el desarrollo profesional docente. Hay preocupación en el perfeccionamiento constante, cómo esto lo evidencia en sus prácticas diarias, etcétera, etcétera. Y las responsabilidades profesionales, ¿cierto? De qué manera el profesor se hace cargo de los avances o de la cuantía de los avances de cada uno de sus cursos, o sea, el aprendizaje logrado o no logrado, cómo el profesor se responsabiliza. Acá el evaluado en este producto no tiene, en la segunda parte, no tiene ninguna tarea que desarrollar. ¿Ya? La tarea está enfocada en los equipos directivos y que van a dar cuenta de este reporte. Bueno, y esos entonces serían los tres productos que están considerados en el portafolio. Producto de la evaluación de este portafolio con rúbricas que son aplicadas por equipos seleccionados o de alguna manera reclutados por el CPIP
y que están sujetos a un entrenamiento bastante riguroso en lo que es la aplicación de las rúbricas que existen, que en paréntesis son conocidas por profesores al año siguiente, o sea, los profesores que se van a evaluar el año 2022 van a conocer las rúbricas que se aplicaron en el año 2021 y que no difieren mucho una de otra. Entonces tienen los profesores acceso a las rúbricas de los años pasados, ¿ya? Producto de este trabajo que realiza este equipo de correctores de portafolio, ¿cierto? Se establecen los siguientes desempeños. El nivel destacado, que indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera del aspecto evaluado. O sea, va más allá de lo esperado y suele manifestarse, dice, por un amplio repertorio de conducta respecto a lo que se está evaluando. O sea, no una sola forma de enseñar, varias formas de enseñar, no una sola forma de reflexionar su trabajo, sino que más allá de lo que se espera. No solamente considerar los equipos que están ahí, sino que probablemente ese profesor da evidencia de que considera otros elementos que no están considerados, hay otros agentes que no están considerados, y eso enriquece su trabajo en equipos, ¿ya? Entonces puede ser por ir más allá o bien por la riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento del aspecto evaluado. O sea, el profesor destacado es aquel que va más allá de lo que se espera de cualquiera de nosotros como profesores. El segundo nivel, el nivel competente, indica un desempeño profesional adecuado. O sea, el profesor cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. O sea, hace lo que tiene que hacer, enseña lo que debe enseñar. Aun cuando no es excepcional, que sería el caso del destacado, se trata de un buen desempeño. Y en paréntesis es el desempeño mínimo esperado. Estos dos niveles, competente y destacado, le permiten acceder a una serie de beneficios al profesor, ¿ya? Por lo tanto, el ser competente o ser destacado es un buen resultado de la evaluación docente. Un tercer nivel es el nivel básico, que indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el aspecto evaluado, por ejemplo, en preparación de la enseñanza o implementación de la enseñanza o la reflexión pedagógica, pero con cierta irregularidad. Las evidencias que han sido reportadas en el portafolio dicen que estos desempeños están ocasionalmente, o el profesor ha sido capaz de evidenciarlo, quien los realiza en forma ocasional. Y finalmente llegamos al nivel insatisfactorio, que indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el aspecto evaluado, pero con cierta irregularidad, ¿cierto? Muy irregular y en algunos aspectos no aparece. Estos dos niveles inferiores, básico e insatisfactorio, tienen consecuencias directas en el desempeño del profesor, los obliga a asumir ciertas actividades y les hace volver a reevaluarse en un periodo muy corto. En el caso de los dos primeros niveles, la reevaluación ocurrirá transcurrido 4 años desde que es evaluado. En el caso del básico y el insatisfactorio, en el caso del básico, después de 2 años, y en el caso del insatisfactorio, al año siguiente. Entonces, tiene impacto en lo que se refiere al proceso de evaluación docente. ¿Cómo se calculan los resultados? Este equipo de evaluadores calcula los resultados ponderando un 10% la autoevaluación, un 60% el portafolio, que es el grueso de la evaluación docente, un 20% está ponderado a la entrevista por evaluador par, recuerden que es un par, generalmente la misma comuna que se reúne con el profesor y le aplica un cuestionario, ¿cierto?, que está previamente diseñado, y un 10% el informe de referencia a tercero. Existen ahí algunas cosas importantes que hay que marcar. Para los docentes educadores que han obtenido un resultado insatisfactorio en su última evaluación, en la próxima evaluación el portafolio ya no ponderará un 60%, sino que ponderará a un 80%, la autoevaluación de un 10 baja a un 5 y la entrevista de un 20, la entrevista de par de un 20 baja a un 10% y el informe de referencia tercero a un 5. O sea, se potencia aún más el peso que tiene en el proceso de evaluación docente el portafolio, de un 60 a un 80%. ¿Cuáles son las consecuencias del resultado de esta evaluación docente? Intenté aquí en este cuadro mostrarlo. Cuando el profesor o la profesora está en los niveles destacado y competente, es reevaluado a los 4 años. Por lo tanto, el profesor tiene 4 años en que él va a seguir desarrollándose,
producto de la carrera docente, va a tener acceso a la red de maestro de maestro o otro tipo de instancias de perfeccionamiento que el ministerio va de alguna manera promoviendo. Se ha instalado fuertemente aquí en Chile la idea de la red de mentores, ¿cierto? Entonces un profesor puede, después de pasar por un proceso de capacitación, formar parte de la red de mentores, y el Estado le puede asignar hasta 2 profesores nobles para que él sea su mentor. Y eso también tiene un rédito económico, y lo importante que es participar de esta red de mentores, ¿ya? De profesores nobles. Entonces, tiene por un lado la red de maestro-maestro y también el tema de las mentorías. Cuando el profesor es evaluado a nivel básico, tiene que adscribirse a lo que se llaman planes de superación profesional. ¿Qué son los planes de superación profesional? El empleador, en este caso los municipios, con fondos que entrega el nivel central, contrata una organización, un agente externo, que durante un año eh, trabaja con el profesor o con un grupo de profesores en lo que es superar las debilidades que son evidenciadas en su proceso de evaluación docente. Si el profesor tiene problemas disciplinares, el plan de superación profesional tendrá para él un fuerte peso en lo disciplinar. Si son problemas de otro tipo, entonces cada profesor accede a un plan pensado en los resultados que él evidenció en su portafolio. Eso tanto para los niveles básicos como para el nivel insatisfactorio. A nivel básico, el profesor debe reevaluarse a los 2 años. ¿Ya? Recuerden estos 2 niveles a los 4, el profesor básico a los 2. Si no sube de nivel en las 2 evaluaciones siguientes, debe abandonar la dotación. O sea, es desvinculado del sistema público o particular subvencionado, dependiendo sea el caso. En el caso de los profesores en nivel insatisfactorio, que es un poco más complejo, ¿cierto? El profesor se debe reevaluar al año siguiente. Y si nuevamente es ubicado en nivel insatisfactorio, también debe dejar la dotación desde donde está el profesor adscrito. Entonces, estos son el cuadro que da cuenta de las consecuencias del resultado de la evaluación docente. La ley 20.501, como dice arriba, promulgada en el 2011, establece que los docentes que no logren subir el nivel básico en las 2 evaluaciones que siguen deberán abandonar la dotación, lo que está ahí, y tras 2 evaluaciones consecutivas de resultados satisfactorios deberá abandonar la dotación. Entonces eso está amparado por la ley 20.501 del año 2011. Y llegamos ya, para ir finalizando, a lo que son los tramos de la carrera docente. Recuerden ustedes que de aquí de alguna manera se conjuga lo que son los resultados de la evaluación docente y lo que se va a transformar en los tramos que va a ser asignado producto de esta prueba disciplinar que el profesor va a rendir. Y los tramos de la carrera docente son 5: nivel inicial, nivel temprano, nivel avanzado, nivel experto 1 y nivel experto 2, además de un tramo provisorio llamado acceso. Entonces, el profesor, de acuerdo al resultado de su portafolio docente, de su prueba disciplinar y de los años de servicio que tenga, puede ir accediendo a estos niveles. Recuerden que la carrera docente tiene la característica de ser progresiva en el avance tanto de los tramos, y esto es lineal, o sea, el profesor va pasando por cada uno de estos niveles en el transcurso de su trayectoria académica. ¿Cómo se asignan los tramos? ¿Ya? Aquí hay algunas particularidades. A los docentes que recién se incorporan a un establecimiento que se encuentra en la carrera docente, o sea que declaró que sus profesores van a estar adscritos a esta carrera docente y que no cuentan con un tramo de desarrollo, un profesor que recién se incorpora, que viene, por ejemplo, de un colegio particular que no estaba adscrito a la carrera docente, se le asignará un tramo según sus años de experiencia. ¿Ya? Más adelante está la tabla de los años de experiencia. Entonces, viene un profesor del sistema privado al público, se le asigna un tramo de acuerdo a sus años de experiencia. A quienes cuentan con 4 años o más de ejercicio profesional en establecimientos reconocidos por el Estado, se le asignará el tramo de acceso. Y a quienes cuenten con menos de 4 años, se le asignará el tramo de inicial. ¿Ya?
Estos tramos los entrega de manera, con un acto administrativo, el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, el CPIP, ¿ya? Por lo tanto, todos los profesores que están incorporados al sistema público están encasillados en alguno de los tramos que están ahí mencionados. 3 requisitos para avanzar en la carrera profesional docente. Primero, el tramo previo. Recuerden ustedes que la carrera docente es progresiva en los niveles y en el avance en los tramos es lineal. Por lo tanto, va siguiendo el orden que está ahí declarado. Existen 2 excepciones para esto. Los docentes del tramo inicial pueden saltar al avanzado, saltándose el temprano, o sea, del nivel inicial, pueden llegar al avanzado sin pasar por el temprano, dependiendo de su resultado obtenido en la prueba disciplinar y con 4 años de experiencia requerido. O sea, puede haber un profesor que no necesita pasar por el tramo temprano porque da la prueba estando en nivel inicial, le va muy bien y tiene los 4 años que requieren nivel avanzado y se salta al temprano y salta del inicial al avanzado. Esa es la primera excepción. La segunda excepción dice relación con los profesores que acceden al tramo temprano, o sea, que acceden a este tramo, y al dar el portafolio, obtienen una A, son avanzados, son destacados con letra A, o en la prueba de conocimientos poseen buenos resultados, también son encasillados en la letra A. Entonces estos profesores que entran al tramo temprano pueden saltarse el avanzado y acceden inmediatamente al experto 1, cumpliendo con los 8 años de servicio. Esto está pensado más bien en aquellos profesores que se incorporan tardíamente al sistema público. Entonces, como una manera de reconocer, siendo esto una carrera docente que reconoce años de experiencia y capacidades pedagógicas y didácticas, o disciplinares, perdón, ¿cierto? Como una manera de alinear y que no se retrasen en su carrera docente, permite estas 2 excepciones: saltar del inicial al avanzado o del temprano al experto 1, cumpliendo con los requisitos de tiempo transcurrido en la docencia y los resultados tanto en el portafolio como en la prueba disciplinar. A eso se refiere con el tramo previo. Los años de experiencia, ¿cierto? Un profesor que comienza a trabajar y no tiene estas dificultades que acabo de mencionar, ¿cierto? Al no tener ningún año de experiencia, de 0 a 3 años, está en el nivel inicial, 4 años a nivel temprano, 4 años también avanzado, entendiendo que puede hacer este salto que acabo de mostrar. Con 8 años o más puede acceder al nivel experto 1 y con más de 12 años de carrera docente con buenos resultados, tanto en el portafolio como en la prueba disciplinar, accede al nivel o al tramo experto 2. Y un tercer requisito para avanzar en la carrera profesional docente son los resultados en el sistema de reconocimiento. Entonces, hay 3 requisitos para avanzar: haber cumplido o haber estado en un tramo previo, con las excepciones que les acabo de mencionar, los años de experiencia y los resultados en el sistema de reconocimiento. ¿Cuáles son los resultados en el sistema de reconocimiento? Aquí hay una tabla de doble entrada que de alguna manera a usted le va a clarificar cuáles van a ser los tramos en que usted va a quedar adscrito. Acá están los resultados del portafolio. Los resultados del portafolio, dependiendo del nivel, ¿cierto? Para el sistema de reconocimiento de la carrera docente se traducen en nivel A, B, C, D y E, siendo el A el de mejor desempeño y el E el de peor desempeño. Y los resultados de la prueba de conocimiento, también lo mismo, siendo la aquí el profesor nivel A el que tiene el mejor desempeño en la prueba de conocimiento y el D el que tiene el desempeño menos destacado. Entonces, usted puede ir haciendo aquí este juego. Cuando usted tiene resultado A en el portafolio y resultado A en la prueba de conocimiento específico, cumple con los 12 años de experiencia que pide la carrera docente, ha pasado por los niveles anteriores, usted puede acceder a ser experto 2, la máxima categoría que estipula esta carrera docente. Si por el contrario usted, en su desempeño en el portafolio está en nivel E y la prueba de conocimientos tiene un D, usted, independiente de lo que ocurra, ¿cierto?, va a estar en nivel inicial, ¿ya? Ahí sería el peor nivel que usted pudiese tener. Ahora, cuando un profesor sale de la carrera docente, ¿ya? La ley considera 2 posibilidades al año 2025,
¿ya? Dice, para los docentes que ingresen al sistema de desarrollo antes de 2025, o sea, los que están ingresando ahora, el docente, existe una causal de salida. Que el docente que perteneciente al tramo inicial obtenga resultados que no le permitan avanzar de tramo en 2 procesos de reconocimiento consecutivo, debe salir del sistema. Para los docentes que ingresen desde el 2025 en adelante, se suma una siguiente causal. Los docentes tendrán 2 procesos de reconocimiento para avanzar desde el tramo temprano al avanzado. De no lograrlo, deberá salir del sistema y luego de 2 años podrá retornar al tramo inicial, pero con la obligación de pasar al tramo avanzado en un plazo de 2 años. O sea, de alguna manera le da la posibilidad a los que se ingresen del 2025 en adelante, si son expulsados del sistema de carrera docente, ¿ya? Pueden volver a presentar, a dar su prueba y pueden ser instalados en alguno de los tramos de la carrera docente.